Saludos, te habla el pastor Miguel Martí, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Arecibo Pueblo. Y en el día de hoy queremos compartir una porción de la palabra de Dios y tener una enseñanza de la misma. No sé si te has preguntado por qué existe el dolor en este mundo, porque existe la maldad, porque existe la imperfección. Esa es una de las grandes preguntas que podemos encontrar respuesta en la Escritura. Y en el día de hoy yo quiero leer un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a entender una de estas situaciones. Déjame decirte en primer lugar que la Escritura nos habla que hay imperfección, dolor y sufrimiento porque hay un enemigo que se llama Satanás. Él es el príncipe de este mundo, él es el príncipe de la potestad del aire, y Él es que por medio de Él ha traído el pecado al mundo. También hay todo este tipo de imperfección, dolor y sufrimiento porque vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo donde las cosas no salen como deberían ser. En tercer lugar, también sufrimos y pasamos dolores y sufrimientos, y si somos sinceros, es por fallas de nosotros. Hemos fallado. Aun cuando seamos creyentes, en ocasiones no caminamos en fe, tomamos malas decisiones y esas decisiones traen consecuencias en nuestras vidas. Pero hay una cuarta razón que nos dice la Escritura, y es el hecho de que tú y yo, si somos creyentes en Cristo Jesús, sufrimos por seguir a Jesús, por llamar a Jesús nuestro Señor. El Señor Jesucristo lo dijo en su ministerio: si me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. Y en este momento y en este punto es que yo quiero hablarte acerca de un pasaje de la Escritura que nos dice esa cuarta razón, y es con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había comenzado su segundo viaje misionero y no lo había comenzado en buenos auspicios. Bernabé, aquel que caminó con él en el primer viaje misionero, pues se separó de él. Luego, él no tenía un lugar a donde ir específicamente. Y vemos en el capítulo 16, vemos que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo le prohibía entrar en ciertos lugares que él creía que debería ir. Pero nos dice Hechos 16, versículo número 9, que llegando a Troas tiene una visión donde hay un joven varón macedonio que está en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, nos dice el versículo 10, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Fíjate que él encontró cuál era la voluntad de Dios, encontró a quién debería predicarle y procedió rápidamente a obedecer al Señor. Él llega eventualmente a Macedonia y llega a la ciudad de Filipos, nos dice el versículo número 12, una ciudad de importancia, primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y cuando llega allí, en el día de reposo predica y se convierte una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, y le abre su hogar y ellos se quedan en la casa de ella. Luego, más adelante en el versículo 16, nos dice que mientras iban hacia la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esa muchacha comenzó a seguir a Pablo y daba voces, nos dice el 17, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Por varios días sucedió eso, nos dice el versículo 18. Pero desagradó a Pablo y se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando los dueños, nos dicen, los amos de ella, vieron que había salido la esperanza de su ganancia, acusaron a Pablo y a Silas, y estos fueron llevados ante las autoridades. Y cuando fueron llevados ante las autoridades sin ningún juicio, ¿verdad? Les rasgaron la ropa, nos dice el 22, lo ordenaron azotarle con varas. Y luego de haberle azotado mucho, nos dice el versículo 23, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad.
Como tú puedes ver, el apóstol estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque hay un enemigo que se llama Satanás que quería impedir que él predicara el evangelio. Porque hay un mundo imperfecto donde hay gente mala, gente que piensan en ellos como los amos de esta muchacha con el espíritu de adivinación y se molestaron cuando el espíritu de adivinación la dejó a ella. Y en tercer lugar, vemos el sufrimiento que hay porque hay decisiones que se toman en la vida, las decisiones de estas personas, las decisiones de la sociedad que permitía este tipo de situación. Y el apóstol estaba sufriendo porque quería obedecer el llamado que Dios le había dado en su vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando estamos en sufrimiento? Cuando estamos pasando situaciones difíciles. En los próximos versículos, desde el 24 en adelante, nos abre la puerta para poder saber lo que debemos hacer. Mira cómo dice el versículo 24. El cual, recibiendo este mandato, hablando del carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder nosotros ver que en el momento de dificultad, sabiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios, no comenzaron a cuestionar a Dios por lo que le había pasado, no comenzaron a cuestionar las autoridades, o como diríamos en el día de hoy, la suerte. No, ellos sabían que tenían una misión de parte de Dios. Y ellos comenzaron a hacer lo que debe hacer todo adorador. Comenzaron a cantar himnos, comenzaron a orar y comenzaron a alabar al Señor. Cuando esto sucede, hermano, y los propósitos de Dios están envueltos, lo sobrenatural de Dios se abre, en este caso para Pablo y para nosotros también. Entonces dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué cosa maravillosa! Fíjense en lo sobrenatural que sucedió. Pablo y Silas eran un hombre con una misión y no había nada que los detuviese para llevar el evangelio a Macedonia. Despertando el carcelero, nos dice el versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando un carcelero perdía a algún preso, le costaba la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aparentemente los cánticos y las oraciones se escucharon por toda la cárcel y la escuchó el carcelero. Y por eso es que hace esta pregunta. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué aprendemos de esta lección? Que cuando estemos en momentos difíciles, momentos como este que estamos viviendo, con el coronavirus que está con la situación de toque de queda, ahora ha sido extendida, por todas las cosas que ha traído, nosotros tenemos que aprender a alabar y a glorificar el nombre del Señor. No cuestionar a Dios, no buscar echarle la culpa a otros, sino simplemente ver que si estamos en el propósito de Dios y en el plan de Dios, Dios va a guiar nuestras vidas, Dios nos va a guardar, Dios va a llevarnos en el camino correcto, su propósito se cumplirá en nosotros. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y teniendo esto en mente, nos sirve a nosotros para trazar nuestro curso, para seguir orando, para seguir adorando a nuestro Dios, para seguir cantando, para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, para ver las oportunidades que nos da el Señor de hablarle a otros, tanto de familia como fuera de nuestra familia, del Evangelio de Jesucristo. Poder escuchar a aquellos que se ven abrumados por la presente situación y poder llevarle el único que puede llevar nuestras cargas, nuestro Señor Jesucristo.
Por eso en un momento dado Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa promesa es para todos, para los creyentes y los no creyentes que abren su corazón al Señor. Por eso es que en este momento queremos orar. Queremos orar y queremos decir, Señor, aquí estamos. Señor, nada de esto es sorpresa para ti. Señor, tus propósitos se cumplirán. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sabemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo hemos sido llamados con propósitos de Dios. No hay nada que nos detenga para cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que como hemos visto que hizo Pablo y Silas en un momento difícil, sabiendo cuál era tu voluntad y en obediencia a ti, pasaron este sufrimiento terrible. Fueron acusados injustamente, fueron azotados y luego echados en una cárcel. Pero a la misma vez vemos la actitud de ellos, reconociendo que tú estabas en control de todas las cosas. Te adoraron, te alabaron, cantaron himnos, oraron a ti. Todos oyeron, Señor. Y como producto, el carcelero y su familia pudo venir a los pies de Cristo. Por eso es que te pedimos, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento, para que en medio de esta situación que estamos viviendo, nosotros reconozcamos de que somos testigos tuyos, que hemos recibido el poder de lo alto cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo, que somos llamados a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y que tú nos has dado ese poder para enfrentar la situación personal de nuestra familia, pero poder también para hablar tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos. Ponemos a Puerto Rico, ponemos a la gobernadora, al presidente de los Estados Unidos, a todos los que toman decisiones, Señor amado. Te pedimos, Padre, que tú detengas esto. Tú tienes el poder para detenerlo. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que el mundo está perdido, pero que tu misericordia nos alcance, que esto sea propicio para tocar vidas y corazones. Gracias te damos, Señor, porque somos parte de un plan maestro. Tú estás en control. Nuestras vidas las entregamos a ti, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra y este momento haya sido de bendición. La iglesia local, la Alianza Cristiana y Misionera de Arecibo Pueblo, sigamos en pie orando, dando testimonio, buscando maneras de poder hablar de este Cristo maravilloso. Dios te bendiga y Dios te guarde.